Hola a todos, somos el grupo número 2 y hoy vamos a sustentar nuestro cuento corto Las puertas del destino de un alma sin perdón. Mi nombre es John Pilataxi. Susana Estrada Y Gabriela Leito. Introducción. Entonces, ¿qué les ha parecido nuestra introducción a nuestro cuento? Para mí me ha parecido muy abatallante, me ha parecido una introducción muy que va al grano, contando directamente al sitio donde está nuestra protagonista y dónde se encuentra y lo que va a tener que pasar. Sí, a mí me gustó mucho la introducción porque se pudo dar contexto de quién era Sofía, de por qué estaba ahí, de cuáles eran sus motivos o las personas importantes para ella, y dio pase también a las diferentes puertas que se tuvo que tocar. Creo que fue de una manera como rápida para introducir lo que es todo el trama, ¿no? Y también se menciona lo que fue la vida antes de morir de Sofía. Y creo que fue una buena introducción por eso. Bien, el siguiente punto es el diálogo. Como diálogo yo creo que tuvimos un diálogo un poco, como que se hizo bien la referencia de que ella era una persona ecuatoriana, entonces tenía muchas jergas ecuatorianas, tenía mucho contexto de nuestro país o de las situaciones que se viven en nuestro país. Entonces tuvo un diálogo coloquial y a la vez también creo que fue realista, pero en algunas ocasiones sí, como nuestro género era el surrealismo, también nos dejamos llevar por su género. Pero a mí me parece que dentro del contexto en el que quién es Sofía y dónde se encuentra, sus diálogos tú te los crees, te lo llegas a pensar de que si yo fuera eso, si yo soy un ecuatoriano que está pasando eso, como que es lo que diría, es como la reacción que yo tendría y los diálogos que tendría con este personaje que es la parca, la muerte. Claro, los diálogos están donde tienen que estar. Supongamos en la segunda puerta no hay mucho diálogo porque se presenta a Sofía sola, o sea, no hay nadie que la acompañe aparte de las pequeñas conversaciones que tiene con su papá. Pero realmente siento que pusimos los diálogos donde tenían que haber ido y no por ponerlos. Siento que los personajes están bien estructurados y definidos por sí solos, tanto Sofía como la hija Ana y como el papá de Sofía. Cada uno tiene una historia que contar. Sofía tiene una personalidad que la fue adquiriendo a través de todos sus tramas y también se conoce la historia detrás de por qué el papá trató así a Sofía cuando era más pequeña. Ana en sí, el personaje de ella fue estructurado de una forma espiritual, no exactamente como la Pero no personalidad. era la hija, no era el personaje de la hija, pero era una representación de la hija. Ajá, era como, tipo representación física, pero tal vez era como más divino, como un personaje espiritual. Entonces siento que cada punto se definió correctamente con los personajes. Y también porque estos dos personajes se podría decir secundarios y complementaron bien al personaje principal que es Sofía. A mí me parece un acierto que no nos inundamos de personajes, simplemente usamos unos cuantos personajes para poder meternos más a la introspección de Sofía y de la relación con su hija. Por eso me parece que los personajes están bien colocados y elegimos los que más le iban a dañar y a impactar a Sofía. Bueno, en cuanto a nuestro género, como ya saben, es el surrealismo. A mí me parece que nos adentramos muy bien en este género, que fue muy bien explorado dentro de lo que es coloquialmente nuestro contexto histórico, ya que el personaje, a pesar de que es algo que tú te imaginas que es real, un personaje que puede existir real, es surreal la manera en la que cómo se expresa y cómo vive y cómo va a afrontar estas situaciones que va a tener que vivir. Sí, a mí me gustó mucho cómo involucramos el género con la historia, porque si bien es cierto nadie sabe lo que pasa después, no sabe nadie qué pasa en el limbo, en el purgatorio, una especie de purgatorio que quisimos hacer. Sin embargo, el tener este plus de crear una historia en base al surrealismo nos dio las puertas de también utilizar nuestra imaginación, de colocar capaz elementos o crear personajes, no personajes, perdón, pero crear como que este tipo de
de criaturas Ujú. que no se les ve tan común. Entonces, incorporarlo a la historia que quisimos contar Ujú. fue un buen plus. Claro, o sea, porque aparte que el surrealismo pudo haber ido en cualquier género principal como romance, terror, pero nosotros decidimos darle como que este plus del más allá, que puede ser un poco apegado al terror. Creo que eso sí, nos abrió bastantes puertas al momento de la inspiración, porque como era surrealista, todo tiene cabida, ¿no? Todo puede entrar en este cuento. En tanto de estructura narrativa con los actos y los puntos de giro, creo que pudimos dar a entender cuáles fueron los diferentes actos que tuvo Sofía mediante iba cruzando las puertas, ¿no? Y los puntos de giro, la verdad que el último se puede decir que fue como que el más potente, que fue el final de Sofía con su hija. Entonces fueron creo que muy representativos los puntos, así se podían notar cuáles eran determinantes para la vida de Sofía o para la aventura que estaba cruzando Sofía mediante todas las puertas. Sí, para mí va de menos a más. Están clarísimos mucho que los actos están divididos por puertas, ¿no? Y van desde lo menos traumático hasta que llega el punto de lo más traumático, mezclado muy bien con el surrealismo. Para mí están divididos y muy claros, para un lector casual lo puede llegar a entender muy bien. Es verdad, esa es la parte en que van de menos a más, realmente es así, porque creo que el punto de giro más increíble de nuestro cuento es el último, que prácticamente se entera de que Ana, la hija, se muere, ¿no? Junto a Sofía. Entonces al enterarse de eso fue como prácticamente en la parte donde se rindió. Este fue el último punto de giro que terminó con la historia, con el final, por decir, un final triste. Yo siento que cada punto de giro tuvo lo suyo y el último punto de giro creo que fue mi favorito. Bueno, en la parte de la creatividad siento que realmente nos esforzamos bastante en apegarlo en lo que es las situaciones actuales de Ecuador, tanto la violencia y también parte de la cultura, ¿no? Parte también de la creatividad me gusta bastante lo que es el apego a los temas surrealistas, porque a la final sí, tuvimos bastantes oportunidades de expandirnos, pero siento que todo estaba como que apegado a algo, tipo el halcón, el águila que sale al final, tiene representación a estas bandas delictivas que están ahora en el Ecuador. Yo siento que cada cosa tuvo su porqué, exacto, y eso para mí es la creatividad, ¿no? Eso, Claro, sí. también porque nosotros como grupo decidimos irnos a este mundo ficticio que nadie conoce, que nadie sabe. Si bien hay referencias, creo que lo hicimos muy a nuestra manera y a nuestro modo y a nuestra cultura, a todo lo que se nos enseñó. Está muy bien, cogimos un tema y nos apegamos a la historia que queríamos contar del personaje. O sea, dentro de lo surreal que puede irse por demasiados lados, puede llegar a ser confuso, pero para nosotros le apropiamos lo surreal al contexto social que vive Sofía y a todos sus traumas. Bueno, la acción está muy clara en nuestro cuento. Sofía tiene que seguir un camino. A mí me parece que está muy bien que en el final no se le haya dado el típico camino del héroe. Sofía tiene que seguir un camino, pero tiene que pasar diferentes etapas para poder llegar a ese final. Como ya les dije, al final Sofía no llega y se evangeliza por así. Tiene que cumplir ciertas obligaciones para luego tener una recompensa o una consecuencia en base a sus actos. Para mí la acción está bien definida ahí. Claro, y hubo también mucho, el texto fue muy descriptivo para saber dónde se encontraba Sofía, a qué se enfrentaba, cuáles eran sus sentimientos y por qué hacía ella esas acciones. claro, las descripciones de lo que había en cada puerta, creo que fue un punto fuerte para que toda la gente pueda entender como que sus traumas, ¿no? Desde los zombies, la casa, de la infancia, la foto familiar que vio. Siento que cada puerta tuvo una descripción coherente. Y
que para el problema conflicto, creo que para el lector, al principio capaz puede ser que se le hizo un poco difícil saber dónde estaba Sofía o quién era Sofía, pero mediante iban las descripciones dando del personaje de ella, de los otros personajes, del personaje de la huesuda cuando se lo presentó. Entonces creo que sí pudo el lector comprender cómo iniciaba la historia o cuál era el problema que Sofía tenía, que tenía que cruzar varias puertas para poder llegar a este destino final o como que un destino divino. Y ella tenía también un detrás, ¿no? Tenía a su hija y por eso lo quería cumplir. Entonces el conflicto, ya sea el conflicto que tenía antes de su vida, el conflicto que tenía dentro de estas 3 puertas que tenía que pasar, y al final se pudo entender muy bien la problemática que tenía Sofía. Lo que más me gustó creo que fue que desde el principio se va a entender el conflicto que tiene Sofía, ¿no? Tiene que pasar 3 puertas y a la final también el que cada puerta tiene que tener como el perdón de ella, como que dejar ese pasado atrás y saber perdonar y poder seguir, que prácticamente ese era el desafío más grande de Sofía, ya que siempre estuvo como orgullosa de lo que fue y de lo que logró después de haber vivido tantos sufrimientos y traumas con su papá. Tuvo a su hija y siempre luchó por lo que quiso, entonces al principio se la ve un poco confusa. Entonces creo que ese fue el conflicto, ¿no? De ella más que todo, de poder dejar todo atrás y darse cuenta de sus errores. En cuanto a establecer el problema, a mí me parece que capaz al lector le podrá parecer un poquito aturdido al momento de iniciar el cuento, ya que lo queríamos representar como Sofía mismo. Ella está aturdida, no sabe dónde está, no conecta muy bien. Pero con 2 simples párrafos o 2 simples conversaciones entre ella con el personaje de la muerte, podemos conectar todo muy bien y dar paso al conflicto que se desarrollará en la puerta. Ok, estos fueron los puntos que analizamos para nuestro cuento corto. Espero que todos puedan tener la oportunidad de leerlo. Es una lectura rápida y sencilla y divertida más que todo para pasar el rato. Así que sí, eso es todo. Muchas gracias por escuchar.